Desde la noche que sobre mí se cierne, negra como su insondable abismo, agradezco a los dioses si existen por mi alma invicta. Caído en las garras de la circunstancia, nadie me vio llorar ni pestañear. Bajo los golpes del destino mi cabeza ensangrentada sigue erguida. Más allá de este lugar de lágrimas e ira, yacen los horrores de la sombra. Pero la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Beso, provincia del Cabo Oriental. Fue abogado, político y el primer presidente de Sudáfrica electo democráticamente mediante sufragio universal. Además, fue el líder del brazo armado del Congreso Nacional Africano. Dedicó su vida a la lucha contra el apartheid, un régimen racista que consistía en la segregación de grupos raciales y en el poder exclusivo de los blancos. Su propósito era conservar el poder para la minoría blanca, 21% de la población, que en otras condiciones habría perdido su posición de privilegio. A los 7 años, en 1925, Mandela es el primero de su familia en ir a la escuela. En su primer día de clases, en la escuela cristiana de Kunu, su maestra, para referirse a él de una manera más fácil, lo bautizó Nelson. Al concluir la educación primaria, en una escuela local de misioneros, cursó estudios en el Colegio Universitario de Fort Hare, para obtener su título de bachiller en artes, y donde entra en contacto con la política y conoce a Oliver Tambo, quien lo acompañará en su lucha contra el apartheid y en la fundación del primer bufete de abogados negros, fraguando el carácter contestatario del futuro líder sudafricano. Tiempo después, conoce a otra de las personas que lo acompañará en la concretización de sus ideales, Walter Sisulu. Ambos tomaron parte de una huelga estudiantil en 1940, que supuso la expulsión del centro. En 1941 se traslada a Johannesburgo, donde completó sus estudios de bachillerato por correspondencia en la UNISA. Luego estudió Derecho en la Universidad de Witwatersrand, donde se graduó en 1942 como abogado. En 1944, junto a Sisulu, Tambo y Anton Lembede, fundan la rama juvenil del Congreso Nacional Africano. Se convirtió en el secretario nacional de esta organización en 1948, y aunque en principio se oponía a colaborar con otros grupos raciales, cambió de opinión en 1952, durante el transcurso de la denominada Campaña del Desafío. Por ello, propugnó la acción conjunta contra la política gubernamental del apartheid. Empezó a subir puestos en la CNA, considerando las campañas no violentas contra el apartheid desde la Liga Juvenil. Sin embargo, llegaron las primeras encarcelaciones y los acosos por parte del gobierno, que le acusaba de alta traición por sus actos de desobediencia civil. Como última alternativa a la sistemática y cruel represión del Estado segregacionista, Mandela y los suyos crearon la organización armada Lanza de la Nación y empezaron a reclutar adeptos por todo el continente. El gobierno sudafricano y sus aliados empiezan a considerarle un peligroso terrorista. Mandela, que ya era un símbolo de la lucha racial, es encarcelado al volver de Argelia y comienza así una etapa de cautiverio. En 1962, la policía asalta los despachos de la CNA en la ciudad de Ribona, detiene a varios de sus miembros y descubre un diario de Mandela, titulado Operación Mashibuye, en el que se recogen sus planes para la lucha guerrillera. Estas hojas lo conducen directamente a la cárcel. 18 años en Robben Island, en Ciudad del Cabo, bajo una pena de condena perpetua que le convertiría en el preso político más famoso del siglo XX. El número de prisionero, 46664, sería su símbolo. This is Mandela's first television interview.
I asked him what it was that the African really wanted. The Africans want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. Do you see Africans being able to develop in this country without the European being pushed out? We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Mandela vivió en una prisión donde desempeñó trabajos forzados en las canteras de cal y padeció la segregación que también se extendía a las cárceles. Su segunda etapa en prisión se desarrolló en la penitenciaría de máxima seguridad de Portsmouth, hacia donde toda la comunidad internacional empieza a dirigir sus miradas. Desde el Papa hasta el gobierno de Estados Unidos, acusado antaño de haberle delatado por sus vínculos con el comunismo, todos los líderes mundiales exigieron su liberación. Una tuberculosis lo sacó de la cárcel en 1988 para ser tratado en un hospital, pero su liberación definitiva no llegó hasta el 11 de febrero de 1990, día en que renunció públicamente a la violencia y se comprometió a encontrar una solución para acabar con el apartheid sin menoscabar los derechos de los blancos. En libertad, pasa a encabezar la oposición al gobierno blanco, como vicepresidente del CNA primero y después sustituyendo al número 1 Oliver Tambo. Recorre África, Europa y América para dar a conocer la situación de su país y pedir que se mantengan las sanciones económicas hasta que desaparezca el apartheid. El referéndum sobre la reforma de la Constitución, celebrado y aprobado en 1992, supone avances para la población negra. Y un año después, Mandela pacta con el presidente de Klerk un gobierno de unidad nacional durante los 5 años siguientes a la celebración de las elecciones en 1994. Llegan las primeras elecciones libres, en las que 20 millones de sudafricanos pueden ejercer al fin su derecho al voto, y Mandela es el candidato del CNA. El 62,6% de los votos le convierten en presidente de la nación y acaban con más de 300 años de control blanco. Sudáfrica empieza a contar en el mundo como un país libre, que restaura relaciones diplomáticas con 135 países e ingresa a la ONU, el Movimiento de Países No Alineados y la Organización para la Unidad Africana. Una de sus primeras medidas como presidente es renunciar a la tercera parte de su salario para dedicarlo a la creación del Fondo Nelson Mandela para la Infancia. En 1999 decide retirarse de la política activa para leer, pasear, jugar con los nietos y reposar. También se despide del CNA y centra todos sus esfuerzos en las causas humanitarias, especialmente desde su fundación. Numerosos premios y condecoraciones llegaron gracias a su papel en contra de la discriminación racial en Sudáfrica, su lucha en favor de los niños y otras causas humanitarias. Junto al entonces presidente sudafricano, Frederick de Klerk, en 1992 recibió el Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, y un año después volvería a compartir con él otro gran honor, el Nobel de la Paz, el SIDA, su última cruzada. Él mismo sufrió de cerca la enfermedad en su hijo Knato, que murió en 2005. Con el lazo rojo, intentó romper con el tabú en todo el mundo, y especialmente en Sudáfrica. Hablar abiertamente sobre el SIDA es la única forma de que esta enfermedad deje de ser considerada como algo extraordinario y de acabar con la idea de que por este mal la gente va al infierno y no al cielo. Mandela fue sin duda alguna un militante de las causas de su pueblo. La Sudáfrica actual no sería lo que es sin el enorme sacrificio de este hombre coherente y sacrificado. Mandela destruyó el sistema del apartheid y el aprobio del racismo, con su ejemplo, con su fuerza moral y su ética frente a los occidentales. Destruyó con su ejemplo a esas mentalidades de la discriminación y el odio a otras razas y culturas. Are you going to do so in order to enable the community around you to be able to improve? These are the important things in life, and if one can do that, you have done something very important which will be appreciated. Siempre he sabido que en el fondo del corazón de todos los seres humanos
Hay misericordia y generosidad. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su procedencia o religión. El odio se aprende. Y si es posible aprender a odiar, es posible aprender a amar, ya que el amor surge con mayor naturalidad en el corazón del hombre que el odio. Incluso en los momentos más duros de mi encarcelamiento, cuando mis camaradas y yo nos encontrábamos en situaciones límite, alcanzaba a distinguir un ápice de humanidad en algunos de los guardianes. Quizá tan solo durante un segundo, pero lo suficiente para reconfortarme y animarme a seguir adelante. La bondad del hombre es una llama que puede quedar oculta, pero que nunca se extingue. It matters.